¿Alguna vez te has preguntado que puedes desagradar a Dios todos los días sin siquiera darte cuenta? Como nos preocupamos por evitar los grandes pecados como adulterio o asesinato, terminamos cometiendo transgresiones que se han vuelto tan comunes en nuestra rutina que ya no los vemos como pecado. Es como esa mancha en el espejo del vaho que ves todos los días, pero tu cerebro simplemente ignora, hasta que alguien se ala y te das cuenta de que ella siempre ha estado allí. La verdad es que Dios no se distingue entre pecados pequeños y grandes. Todos eliminan nuestra alma de él y comprometen nuestra comunión espiritual. Lo que más me impresiona es cómo estos pecados se disfrazan de comportamientos normales en nuestra sociedad. Mentimos para evitar vergüenza. Actuamos con el egoísmo pensando que estamos siendo prácticos. Sentimos envidia disfrazada de admiración y hemos rebelde llamándolo independencia. Pero la Biblia nos enseña que el corazón humano es engañoso por encima de todas las cosas, y a menudo lo que justificamos como natural es, de hecho, un delito del amor divino que Cristo ha demostrado por nosotros. Hoy revelaré 4 pecados que probablemente formen parte de su rutina diaria, pero que pasan desapercibidos porque nuestra cultura los ha normalizado. Prepárese para una reflexión profunda que puede transformar completamente su caminata espiritual, porque el verdadero arrepentimiento solo comienza cuando reconocemos donde cometemos errores. Descubramos estas trampas ocultas juntas que evitan que viva la plenitud que Dios ha preparado para su vida. Existe una tendencia natural en nuestra mente a clasificar los pecados como si fueran crímenes con diferentes niveles de gravedad. Ponemos el asesinato y el adulterio en la parte superior de la lista de pecados imperdonables, mientras relegamos mentiras, egoísmo y envidia por una categoría de transgresiones más aceptable. Pero aquí está el problema: Dios no tiene esta misma escala de valores que creamos en nuestra conveniencia. Para Él, cualquier pecado, por pequeño que sea, es un descanso de la comunión que debe tratarse con seriedad y arrepentimiento. Es como pensar que una pequeña grieta en la fundación de una casa es menos importante que un agujero en la pared. Ambos comprometen la estructura, solo con diferentes ritmos. Lo que hace que estos pecados comunes sean aún más peligrosos es precisamente su aparente normalidad en nuestra sociedad. Cuando mentimos para evitar una situación vergonzosa, cuando actuamos con egoísmo priorizando solo nuestros intereses, o cuando envidiamos disfrazados como admiración saludable, rara vez nos detenemos para reflexionar sobre lo que representa ante Dios. La Biblia nos enseña que el salario del pecado es la muerte, y esta verdad no viene con un asterisco explicando que se aplica solo a los grandes pecados. Cristo murió en la cruz por cada mentira que contamos, por cada acto egoísta que practicamos, por cada momento de envidia que permitimos vivir en nuestros corazones. Rebella contra la autoridad divina a menudo se manifiesta no en grandes gestos de desafío, sino en pequeñas elecciones diarias donde preferimos nuestro camino en lugar de la manera de Dios. Cuando normalizamos estos comportamientos, esencialmente estamos diciendo que sabemos mejor que el Creador lo que está bien y mal para nuestras vidas. Esto es exactamente lo que sucedió en Edén. Eva no ha cometido asesinato o adulterio, pero eligió confiar en su propia sabiduría en lugar de obedecer a Dios. El amor de Cristo por nosotros es tan profundo que se preocupa por cada detalle de nuestra conducta, no porque sea un controlador, sino porque Él sabe que cada pecado nos elimina de la abundante vida que quiere darnos. La mentira es probablemente el pecado más democrático que existe, sin importar su edad, clase social o posición de la iglesia. Todos ya mentimos y todavía estamos mintiendo con una frecuencia alarmante. Comenzamos el día mintiéndonos sobre cuánto tiempo podemos quedarnos en la cama. Mentimos en el tráfico sobre por qué llegamos tarde y terminamos el día mintiendo sobre lo que realmente hicimos con nuestro tiempo. Parece inofensivo, casi natural, pero la Biblia nos cuenta una historia que debería hacernos repletar completamente nuestra relación con la verdad. Ananías y Zafira han encontrado de la peor forma posible de que Dios se tome la mentira mucho más en serio de lo que imaginamos. Imagine la escena: una pareja piadosa, miembros respetados de la primera iglesia cristiana, deciden vender una propiedad y donar el dinero para ayudar a los necesitados. Hasta ahora, todo hermoso y edificante. Pero deciden mantener una parte para ellos mismos, lo que sería perfectamente aceptable, y mienten sobre la cantidad total de la venta, fingiendo donar todo. Pedro, lleno del Espíritu Santo, primero confronta a Ananías: ¿por qué Satanás llenó tu corazón? ¿Para que puedas mentir al Espíritu Santo? La respuesta llegó en forma de muerte instantánea. 3 horas después, el Zafiro llegó y repitió la misma mentira, recibiendo el mismo juicio divino. Dios no estaba castigando la retención del dinero, sino la mentira deliberada disfrazada de espiritualidad.
Lo que más me impacta en esta historia es cómo revela que mentir no es solo decir una falsedad, es una forma de rebelión contra la naturaleza de Dios, que es la verdad misma. Cuando mentimos, estamos eligiendo alinearnos con el padre de la mentira, Satanás, en lugar de reflejar el carácter de Cristo en nuestras vidas. Cada mentira, por pequeña que sea, es una declaración que preferimos construir nuestra realidad basada en la falsedad en lugar de confiar en el amor divino y la providencia. El arrepentimiento genuino comienza cuando reconocemos que nuestra tendencia a mentir no es solo un defecto de carácter, sino un delito directo al Dios que nos creó para vivir en verdad y transparencia. El egoísmo es el pecado socialmente más aceptado de nuestra época. Vivimos en una cultura que celebra cuidarse primero y transforma una preocupación excesiva por usted misma. En las redes sociales, en los libros de autoevaluación, incluso en algunos púlpitos, constantemente escuchamos que necesitamos amarnos primero a amar a los demás. Pero Cristo enseñó todo lo contrario: cualquiera que quiera salvar su vida la perderá, y quien pierda su vida por el bien de mí lo encontrará. El egoísmo no es una autoestima saludable. Es una forma sutil de idolatría donde ponemos nuestros deseos, comodidad y conveniencia por encima de las necesidades de los demás y la voluntad de Dios. Es como vivir en un espejo donde solo podemos ver reflejos de nosotros mismos. Jesús le dijo la parábola del buen samaritano precisamente para exponer cómo el egoísmo puede disfrazar incluso la religiosidad. Un hombre fue robado y estaba un poco muerto en el camino, y tanto el sacerdote como el levita, la gente espiritual, pasaron al otro lado para no involucrarse. Tenían sus razones válidas: compromisos religiosos, miedo a la contaminación ritual, prisa por llegar al templo. Pero el samaritano, considerado inferior por los judíos, fue el único que permitió el amor superar el egoísmo natural. No solo se detuvo para ayudar, sino que ha invertido su tiempo, dinero y energía en un estrago que no pudo devolver el favor. La pregunta que Jesús hace al final es devastadora: ¿cuál de estos fue el siguiente hombre que cayó en manos de los ladrones? El egoísmo nos ciega a las necesidades que nos rodean y nos hace creer que nuestro horario es más importante que el sufrimiento de los demás. ¿Cuántas veces pasamos por las personas que necesitan una palabra de aliento, un gesto de amabilidad o simplemente nuestra presencia, pero estamos tan enfocados en nuestros propios problemas que ni siquiera vemos? El amor de Dios es expansivo, generoso, sacrificial. Cuando permitimos que el egoísmo domine nuestros corazones, estamos viviendo en la dirección opuesta al carácter divino. El arrepentimiento del egoísmo no es solo pedir perdón, sino que comienza a entrenar nuestros ojos para vernos más allá de nosotros mismos, preguntando diariamente: ¿cómo puedo ser un instrumento del amor de Cristo por los que me rodean? La envidia es el pecado que nos erosiona el interior mientras sonreímos en el exterior, el veneno que bebemos con la esperanza de que el otro sea envenenado. En las redes sociales, ella disfraza su inspiración cuando vemos el éxito de los demás, pero detrás de los gustos y comentarios positivos, nuestro corazón arde con la pregunta: ¿por qué y no yo? La envidia no es solo desear lo que el otro tiene, es una forma de cuestionar la justicia y la sabiduría de Dios, como si hubiera cometido un error al bendecir a alguien más en lugar de nosotros. Es el pecado el que transforma las bendiciones de los demás en nuestra propia maldición, robando nuestra paz y nuestra capacidad de animarnos con los demás. La Biblia nos enseña que el amor no es envidioso, pero ¿cuántas veces permitimos este sentimiento tóxico para extraer nuestras relaciones y nuestra fe? La historia de King Saúl y David es un retrato devastador de cómo la envidia puede destruir por completo una vida. Saúl comenzó como un rey elegido por Dios, ungido por el profeta Samuel, con todas las condiciones para tener éxito. Pero cuando las mujeres de Israel comenzaron a cantar: Saúl hirió a sus miles, pero David sus 10,000, algo murió en el corazón del rey. La envidia se convirtió en obsesión, y Saúl pasó años persiguiendo a David en lugar de cuidar el reino que Dios había colocado en sus manos. Lo más trágico es que David nunca fue rival de Saúl. Lo amó, lo respetó e incluso salvó su vida cuando tuvo la oportunidad de matarlo. Envy creó un enemigo que no existía y destruyó un reinado que podría haber sido glorioso. Lo que la envidia realmente revela es nuestra incapacidad para confiar en el plan perfecto de Dios para nuestras vidas. Cuando envidiamos, esencialmente estamos diciendo que Dios no sabe lo que hace, que debería habernos dado ese trabajo, esa relación, ese talento, esa oportunidad. Pero Cristo nos enseña que cada uno de nosotros tiene un propósito único en el reino de Dios. No estamos llamados a competir entre nosotros, sino para complementarse entre nosotros. La envidia nos impide celebrar las victorias de sus hermanos y reconocer que su éxito no disminuye nuestras propias posibilidades.
El arrepentimiento de la envidia comienza cuando elegimos agradecer a Dios por las bendiciones que ya hemos recibido y cuando aprendemos a ver el éxito de los demás como una demostración de la bondad divina que también está disponible para nosotros. La rebelión es el pecado que nuestra cultura moderna celebra más, disfrazando con independencia, autenticidad y libertad personal. Desde una edad temprana, se nos enseña a cuestionar la autoridad, seguir nuestro camino y nunca aceptar un no en respuesta. Pero la Biblia tiene una perspectiva radicalmente diferente sobre la rebelión. El profeta Samuel dijo que la rebelión es como el pecado de la brujería. Parece una comparación extraña hasta que entendemos que tanto la brujería como la rebelión representan el intento humano de controlar los resultados a través de medios que ignoran o desafían la autoridad de Dios. Cuando elegimos nuestro propio camino en lugar del camino divino, estamos practicando una forma de magia en la que creemos que nuestra voluntad puede producir mejores resultados que la voluntad del Creador. La historia de Corra y los 250 hombres que se rebelaron contra Moisés en el desierto es una de las aterradoras manifestaciones de cómo Dios ve la rebelión. Corá era levite, tenía una posición respetable en la comunidad, pero eso no era suficiente. Quería más poder, más reconocimiento, más influencia. Convenció a otros 250 líderes de que Moisés estaba abusando de su autoridad y que también tenían derecho a ofrecer incienso ante Dios. El argumento incluso sonaba razonable: toda la congregación es santa, y el Señor está entre ellos. ¿Por qué te crían sobre la congregación del Señor? Pero Dios no lo vio así. La tierra literalmente abrió y tragó a Corá y su familia, mientras que el fuego divino consumía a los 250 hombres. La rebelión que parecía justa para los ojos humanos fue vista como abominación a los ojos de Dios. Lo que hace que la rebelión sea tan peligrosa es que rara vez se presenta como una oposición directa a Dios, se disfraza de sentido crítico, búsqueda de la verdad o lucha por la justicia. Cuestionamos la autoridad pastoral. Resistimos las pautas bíblicas que nos molestan y justificamos nuestra desobediencia con argumentos teológicos sofisticados. Pero en el fondo, la rebelión siempre nace del mismo lugar: la negativa a aceptar que Dios sabe mejor que nosotros lo que es bueno para nuestras vidas. Cristo demostró lo contrario de la rebelión cuando dijo: mi voluntad se hará, pero el tuyo, aunque sabía que significaba la cruz. El arrepentimiento de la rebelión no es solo pedir perdón, sino desarrollar un corazón sumiso que confía en la sabiduría divina incluso cuando no entendemos completamente sus formas. Hemos llegado al final de este viaje de autoconocimiento espiritual, pero de hecho, este es solo el comienzo de una transformación que puede revolucionar completamente su caminar con Dios. Después de todo, hablamos de mentiras, egoísmo, envidia y rebelión. Una pregunta debe hacerse eco en su corazón: ¿cuántos de estos pecados reconoció? Esta no es una condena, sino una oportunidad preciosa que Cristo le está presentando para experimentar el verdadero arrepentimiento y la libertad que solo Él puede ofrecer. El amor de Dios es tan profundo que no quiere que sigas viviendo atrapado por comportamientos que roban tu paz y comprometen tu comunión con Él. Ahora que ha identificado estos estándares en su vida, ¿cuál será su próximo paso? ¿Vas a fingir que no has visto? ¿Justificarás estos comportamientos como naturales o tendrás el coraje de pararse ante Dios con un arrepentimiento genuino? La Biblia promete que si confesamos nuestros pecados, es fiel y solo para perdonarnos nuestros pecados y purificarnos de toda injusticia. El perdón está disponible, la transformación es posible, pero la elección es tuya. ¿Qué tal comenzar hoy en este momento, reconociendo ante Dios donde has fallado y pidiéndole que renovara tu corazón? Si este contenido ha tocado su vida de alguna manera, no permita que esta reflexión se pierda en medio de las distracciones cotidianas. Suscríbase al canal y active la campana de notificaciones para recibir más contenido que fortalezca su fe y lo ayude a vivir la vida abundante que Cristo preparó para usted. Comparta este video con amigos y familiares que también necesitan esta palabra de transformación. Recuerde, Dios no se ha renunciado a usted, y cada día es una nueva oportunidad para elegir el camino que conduce a la vida eterna.